Muy buenas noches, mis queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos un nuevo día, un día más, para estudiar juntos la palabra del Señor. Y qué bien que lo podamos hacer todos los días. Es algo que quizás no valoramos lo suficiente, porque aunque sabemos que la palabra de Dios produce bendición en nosotros, los cambios que produce son poderosos, la palabra de Dios es poderosa. A pesar de todo eso, a veces nos falta el discernimiento de poder llegar a ver y entender realmente toda la grandeza de lo que Dios hace en nuestras vidas. Mira, poder reunirnos en el nombre del Señor, aunque sea así de forma virtual, mucho mejor en persona, pero este medio nos ha facilitado que podamos hacer cosas que físicamente no podríamos. Y eso es una gran bendición. El hecho de que nos reunamos en su nombre, abramos la escritura juntos con propósito de ver lo que Dios nos quiere decir, bueno, eso tiene una trascendencia que ni nos podemos imaginar. La palabra de Dios, ya sabes, es poderosa y cambia nuestra manera de pensar y por lo tanto nuestra manera de vivir. Estamos hablando en los últimos estudios en esta serie que llamamos Ciencia y Biblia, aunque ahí en el encabezado dice la creación, bueno, la creación ya la dejamos atrás, estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando, en los últimos estudios hablamos de la vida, lo que representa la vida, lo que significa la vida, lo complejo que es la vida, desde un punto de vista científico, pero también desde el punto de vista mental, espiritual. Llevamos 2 estudios, hoy vamos a seguir en esa línea, hablando de la complejidad de lo que somos los seres humanos, al hablar que somos cuerpo, alma y espíritu. Y eso nos hace muy complejos. Y la complejidad será perfecta y completa si estamos donde Dios quiere que estemos. Si estamos sin Dios, toda esa vida nuestra se vuelve muy complicada, se vuelve muy cuesta arriba, se hace pesado vivir y vamos a hablar de eso. Pero vamos a comenzar como siempre con una oración. Mientras los hermanos ya se están conectando, pues ya os pido que os centréis, que me acompañéis en esta oración para pedirle a Dios que Él nos guíe. Y los hermanos ahí están conectándose y escribiendo algún saludo que aprecio mucho. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra y escuchar tu voz y hacerlo así juntos los hermanos en armonía. Porque cuando te buscamos a ti y ponemos tus cosas en primer lugar, tú bendices. El hacerlo juntos implica que estamos dentro de tu voluntad, porque somos tu iglesia, somos el cuerpo. Y tú, Señor, estás tratando ahora a través de nosotros. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por hablarnos con tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia, ya no solamente la iglesia local, sino esta iglesia universal que se hace cada día una realidad, cuando hermanos de diferentes lugares del mundo, de diferentes congregaciones, nos reunimos con un solo propósito, el escuchar tu voz a través de tu palabra y disfrutar de esa comunión que tú nos permites los unos con los otros. Muchas gracias, Señor, gracias, Papá, por amarnos tanto y tratar con nosotros cada día, por tu paciencia, tu dedicación. Gracias por habernos hecho partícipes de lo tuyo. Tú nos has hecho colaboradores dentro de la obra que estás desarrollando en el mundo y ahora somos parte de tu reino. Agradecidos, Señor, profundamente. Nos faltan las palabras y pedimos tu dirección para este tiempo de estudio. Ayúdanos a entender, guíame para que pueda explicar lo que tu iglesia necesita escuchar hoy. Y gracias, Señor, porque sabemos que eres fiel y estás ahí tratando ahora con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, mis queridos hermanos, todos los que os estáis conectando. Ciencia y Biblia.
estamos hablando de la vida, de la esencia de la vida, de lo que significa ser creados a imagen y semejanza de Dios. Hay una parte biológica, una parte física, pero hay una parte espiritual y hemos estado hablando de eso estos días. La psicología humana trata de comprender la mente del hombre, trata de comprender lo que es la vida. Los filósofos se plantearon qué es la vida, qué es el hombre. Y desde siempre, desde los orígenes de la humanidad, los seres humanos han tratado de encontrar sentido. Porque mira, lo peor que hay es no tener un sentido a la vida. Cuando la vida no tiene un propósito, todo se vuelve vacío. Hay una serie de emociones y de sensaciones que nos conducen a los seres humanos a simplemente resignarnos a vivir para sobrevivir, y realmente vale la pena. Entonces, bueno, ahí estamos profundizando en todo esto y estoy convencido de que el Espíritu Santo nos va a guiar hoy en este nuevo estudio para poder disfrutar de este tiempo y compartir aquello que Dios quiere que sepamos. Voy a ver en el chat en directo a los hermanos que han escrito. A ver, voy a pasar lista, a ver si están todos. Cuando veo que me falta alguno me pongo triste, pero bueno, no puedo cambiar nada, ¿no? Pero me alegro de que os podáis conectar en directo. Un saludo a los hermanos que lo ven en diferido porque no pueden en directo. Pero ahí tengo a Luisa, la primera en escribir esta noche. Buenas noches a todos mis hermanos, dice Luisa. Y Juan Bermudo ha escrito: hola de nuevo Víctor y mis demás hermanos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Y ahí está Rosario, y Paco debe estar con ella, y dice: buenas noches, un abrazo para todos, es un privilegio escuchar la palabra de Dios, que el Señor os bendiga. Y Beatriz también dice: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, gracias a Dios que nos permita seguir escuchando su voz. Juan Vázquez ha escrito: buenas noches, mi querido pastor Víctor y mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, un fuerte abrazo. Y Yalicat, ahí antes tengo a Ana Rita. Ana Rita dice: muchas bendiciones para todos. Y Yalicatu dice: buenas noches a todos mis hermanos, bendiciones. Fernando Chala: bendiciones, amados hermanos. David Gómez, ahí estará David, Liliana, la familia, buenas noches a todos y bendiciones para todos. Pues bienvenidos a todos. Creo que me faltan algunos por ahí, pero bueno, yo echo de menos a todos, pero vamos a ver qué es lo que Dios nos dice hoy. Amén, hermanos. Habíamos estado hablando que la vida es una bendición divina, es un regalo que Dios nos dio. La vida no es para pasar por este mundo arrastrándonos y tratando de sobrevivir como podamos. Estuvimos considerando en la Biblia cómo Dios exalta el valor de la vida humana. Por un lado, establece consecuencias severas para aquellos que quitan la vida de otra persona, y por otra parte el Señor trata siempre de elevar nuestra vida a lo más alto. Vamos a seguir hablando de eso, y hoy el título del estudio es: Vivir puede ser apasionante. Bueno, no sé si os convence que la vida puede ser apasionante, o algunos están ya cansados de vivir. La verdad y la realidad, triste realidad, es que en este mundo no todo, bueno, una gran mayoría no están satisfechos con la vida. Esa es la triste realidad. No podemos cambiar el mundo, los tiempos. La vida sigue una corriente que es imparable, y es una corriente que va cuesta abajo. Pero hemos conocido a Cristo, el Señor está contigo, está en tu vida, entonces la vida puede ser apasionante. Vamos a hablar de eso. La realidad en el mundo, triste, es muy triste, es realmente trágico. Estaba consultando, estos días atrás hablábamos, porque lo escuché en las noticias, de los nuevos índices de suicidios,
y resulta que no paran de crecer, no paran de aumentar los suicidios en el mundo. En España, por ejemplo, hay una tendencia al alza cada año, que se intensificó más desde el tiempo de la pandemia. En el año 2021 se batieron los récords de suicidios en España. En ese año se contabilizaron 4.003 suicidios y era la primera vez en la historia, desde que hay un censo, un registro, que eso es el año 1906, o sea que hace muchos años, desde que se empezaron a contabilizar los suicidios en nuestro país, España, pues era la primera vez que se superaban las 4.000 víctimas, los 4.000 suicidios. Y hay datos muy interesantes que nos hacen pensar, ¿no? Un dato dice que el 75% de los que se suicidan son hombres y el 25% son mujeres. ¿Por qué será eso? Son muchos más. 3 veces más se suicidan los hombres que las mujeres. ¿Por qué? No sé. Es curioso, ¿no? Pero hay cifras dramáticas, como que los suicidios infantiles, y al decir infantiles se refieren a menores de 15 años, también siguen aumentando, cada año aumentan más. En el 2021, niños menores de 15 años se quitaron la vida 22 niños. Y el año anterior, el 2020, fueron 14, o sea que casi que se dobló la cifra. ¿Cómo puede ser que un niño se quite la vida? Un niño de menos de 15 años, ¿cómo puede decidir voy a suicidarme? ¡Qué terrible! Los niños viven en un mundo de inocencia, de fantasía, de imaginación, y mira, para nada es normal que un niño decida suicidarse. Eso es algo totalmente fuera de lugar y de toda lógica. Pero esa es la realidad. Y no es menos trascendente, grave, que sean los jóvenes entre 15 y 29 años, que la principal causa de muerte en esta franja de edad, entre los 15 y los 29, sea el suicidio. En el 2021 también se quitaron la vida 316 jóvenes entre 15 y 29 años. Y es la primera causa de muerte en esa franja de edad, por encima de los accidentes de tráfico, que están en segundo lugar en 2021 con 299 muertes, y por encima de los tumores, cáncer, que están en tercer lugar con 295 muertes. Pero es que si os estoy hablando de 2021, si hablamos de 2022, todos los récords se volvieron a batir. Si los suicidios en el 2021 superaron la cifra de los 4.000 con 4.003, en el 2022 hubo un nuevo récord, 4.097 muertes por suicidio. Y en el 2023 aún no están las estadísticas cerradas porque no hemos terminado el año, pero todo indica, por el momento en el que estamos hoy, 1 de octubre, que este año se va a volver a batir el récord. Y dices, bueno, ¿y cómo puede ser? ¿Tan terrible es la vida? Estaba leyendo la prensa en internet y de esta semana pasada, bueno, un poquito más exactamente, el día 21 del 9, en el diario La Razón digital, estaba leyendo un artículo que se titula «Un tercio de los universitarios en España está en riesgo de suicidio». ¿Cómo? O sea, nadie se extraña, se pregunta estos datos. Los expertos se preguntan, pero no llegan a conclusiones. Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad? Los que conocemos a Dios y sabemos lo que dice la Biblia. Pero fíjate, un tercio, o sea, 1 de cada 3 jóvenes están en riesgo de suicidio. Te leo un poquito de este artículo. Dice, el suicidio es un problema de salud pública que se ha convertido en un tema de primer orden en nuestro país en los últimos 3 años, desde la pandemia. La pandemia de COVID dejó muy tocada la salud mental de los españoles y por eso se ha visto reflejado tanto en un incremento de la incidencia de trastornos psiquiátricos, ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, entre otros, como en el aumento de intentos autolíticos y suicidios consumados. Aún así, los investigadores refieren que la crisis sanitaria solo sacó a la superficie un problema
que se venía fraguando desde mucho antes, ya que la tendencia al alza de este fenómeno comenzó en 2018. Menos mal que los científicos son objetivos y el problema no fue el COVID, no fue la pandemia. El problema está más allá. Sí, claro, en el COVID hubo un estrés que se salía de lo común, la preocupación aumentó, el problema se agravó, vamos a decir, en el tiempo pasado de pandemia, se agravó el problema, pero no fue por causa de la pandemia. El problema, y menos mal que están ahí las cifras, porque si no le echamos toda la culpa a ese tiempo de pandemia y todo, y no, resulta que los expertos dicen, no, es que en los últimos años, desde el 2018, incluso más atrás, el índice no ha parado de aumentar. Hemos dicho que en el 2022, que es la última cifra, hubo 4.097 suicidios. Si lo contrastamos con el 2018, murieron 3.539 personas por esta causa del suicidio. Y así continuó aumentando, hasta el año en el que nos encontramos hoy. Pero las cifras son alarmantes cuando ya no estamos hablando de personas que han vivido toda una vida y están frustrados, decepcionados, han acumulado tantas heridas y tanto sufrimiento que tienen una edad y dicen, me voy a quitar la vida, ya no quiero seguir sufriendo. Estamos hablando de niños o de jóvenes. Uno de cada 3 universitarios están en riesgo de suicidio. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, evidentemente las autoridades sanitarias, los expertos, la psicología, la psiquiatría y todos estos profesionales no tienen respuesta, pese a que no paran de salir informes, estudios. Las universidades están trabajando en estudios, desde las autoridades sanitarias trabajan buscando respuestas y soluciones, pero nada de eso consigue explicar el por qué ocurre todo esto. Si miramos a la historia de la humanidad puede ser apasionante, puede ser algo emocionante, o puede ser muy aburrida, o también muy trágica. Cuando miramos a la historia de la humanidad, podemos hablar de los grandes logros de las personas, de los seres humanos, del conocimiento, las grandes victorias que el hombre ha tenido a lo largo de la historia contra la enfermedad, en los avances científicos. Podríamos decir que somos afortunados, mira en qué momento histórico nos encontramos, pero cuando vemos todos estos índices, pues dices, pues vaya, pues parece que no es tan bueno. Todo lo que la ciencia ha conseguido, los grandes avances del conocimiento humano, cuando presuponemos que estamos mucho más civilizados que nuestros antepasados, pero algo no va bien, porque toda la información que tenemos nos dice que hay algo profundo, arraigado en la humanidad, que está destruyendo a la humanidad. Yo os podría seguir dando informes de equipos científicos y cosas, pero no quiero aburriros por ahí. Pero si tú buscas, te puedes dedicar por tu cuenta en internet datos oficiales acerca de los trastornos de personalidad, de enfermedades mentales, etcétera, vas a ver que hoy por hoy no hay nadie sano mentalmente. O sea, todo el mundo, los cuadros clínicos de estrés, de ansiedad, de un montón de patologías, de fobias, la lista es inmensa, no para de aumentar y de crecer. O sea, diríamos así, para no extenderme, una conclusión: este mundo está podrido. O sea, los avances científicos, tecnológicos, modernos, no han servido sino para que la salud mental, nosotros vamos a decir del alma y del espíritu, no pare de empeorar día tras día. Así que comenzaba con el título del estudio: Vivir puede ser apasionante, pero también la aventura de la vida puede ser decepcionante. ¿Y de qué depende una cosa u otra? Hacemos planes, tenemos sueños, nos forjamos miles de ilusiones,
La niñez es un mundo de fantasía. Cuando somos niños, los niños tristemente dejan de ser niños mucho antes. Es otro de los grandes males de este tiempo moderno. Antes un niño era niño durante mucho más tiempo. Ahora los niños, por culpa de la maldad del hombre, por estas tecnologías, los niños descubren las cosas feas del pecado ya muchísimo antes, desde que son muy pequeños. Un niño vive en inocencia, quiere decir que ignora muchas de las cosas malas que le rodean. Cuando sea mayor, ya va a tener que descubrir que vive en un mundo de dolor y sufrimiento. Pero cada vez hay más cosas que acechan y maltratan a los niños. Hay mucha violencia contra los niños, violencia sexual, violencia psicológica, el bullying y tantas cosas que maltratan a nuestros niños. Y la confusión también que hay ahí en tantos aspectos. En fin, que los niños dejan de ser niños mucho antes de lo que toca. Pero un niño vive en su mundo de fantasía, tiene que estar ahí, se imagina en un mundo fantástico, tiene sueños, su imaginación debería transportarle a disfrutar de ese tiempo que es irreal, pero que de alguna forma le está preparando para lo que viene. Pero dejamos de ser niños, nos convertimos en adolescentes, todos hemos pasado ya por eso. No sé si habrá adolescentes hoy escuchando este estudio, sería interesante para los jóvenes. Bueno, algunos son jóvenes todavía. Veo por ahí algunos conectados que aún casi que están en la adolescencia. Hay signos hasta físicos ahí de esas cosas que le pasan a los adolescentes. Pero bueno, ya no estamos haciendo mayores, estamos dejando la adolescencia. Pero la adolescencia es una etapa muy difícil en la vida de la persona. Y recuérdate, hermano, que ya tienes unos años como yo, todos fuimos adolescentes, todos fuimos jóvenes, así que eso nos tiene que ayudar a saber tratar con nuestros adolescentes y jóvenes ahora. En la adolescencia se experimentan una serie de cambios físicos y psicológicos que producen mucha incertidumbre en la mente de la persona. El adolescente no tiene definidas muchas cosas. No sabe lo que quiere, así hablando claro, no sabe lo que quiere. Y son momentos en la vida de la persona que tiene que tomar grandes decisiones. Y eso les puede causar un grandísimo estrés. Este mundo es muy complicado, muy complejo. Era mucho más sencillo años atrás. Por eso estamos viendo respuestas a las preguntas por qué se suicidan tantos jóvenes y por qué tantos jóvenes siguen teniendo tendencias suicidas y se sienten fracasados. Un adolescente no tiene que vivir ya como una persona de 80 años que toda su vida fracasó y se siente ya sin ganas de vivir. Un adolescente está empezando la vida y tendría que enfocar su vida desde un punto de vista apasionante. Pero el mundo no se lo pone fácil, el mundo moderno se lo complica mucho más. Ahora hay cosas que antes los jóvenes no se tenían ni que plantear. Ahora se tienen que plantear hasta su identidad sexual, imagínate. Ahora tienen que decidir qué es lo que son. ¿En qué mundo de locos vivimos? O sea, hay una saturación de información tan grande que eso puede parecer una ventaja, pero cuidado porque implica muchas desventajas. Tenemos una capacidad para procesar la información que nos llega. Y cuando eres sobrepasado en la capacidad que tienes de procesar información, o sea, cuando recibes tanta y tanta y tanta información, eso te causa un estrés mental. O sea, eso provoca estrés. Y ese estrés degenera en un montón de cuadros de ansiedad, de depresión, de un montón de cosas. A veces uno puede pensar que es una manera de evadirse y entretenerse, meterse en internet y visionar vídeos, estar ahí atendiendo sus redes sociales. Las redes sociales ejercen muchísima presión en nuestros jóvenes y adolescentes, porque tienen que transmitir una imagen. Antes la imagen tu imagen estaba visionada por la gente que te conocía y te rodeaba, pero ahora tu imagen está abierta al mundo. Eso implica una tremenda responsabilidad. Ahora puede ser miles, millones de personas las que van a verte, las que tienen información sobre ti.
Bueno, hay muchos conflictos que antes no existían y que han llegado a causa de este mundo moderno en el que estamos. Hay adicciones nuevas. Ahora ya se reconoce como una adicción lo digital. El teléfono móvil puede ser una buena herramienta, pero en la mayoría de los casos es una adicción. Todo lo que el teléfono nos aporta. El internet, los videojuegos. Hay muchos jóvenes en el mundo que ya tienen que ser tratados por la dependencia, por la adicción a los videojuegos. Y cuando los fabricantes de videojuegos diseñan uno nuevo, lo diseñan para que sea adictivo, porque así van a vender más. Vivimos en un mundo en el que las personas no importan nada, lo que importa es la codicia por el dinero. Las personas solo son cifras, nuestros adolescentes solo son una cifra, una estadística, que las grandes multinacionales quieren explotar hasta reventarles. Y lo van a hacer utilizando todos los recursos y los medios que están a su alcance, que hoy en día son demasiados y con un poder incalculable. Toda esa saturación de información a la que estamos sometidos, y estoy hablando ahora de adolescentes, pero nos afecta a todos, pero bueno, sigo con los adolescentes, toda esa información en un porcentaje pequeñísimo es sana. La gran mayoría de esa información es insana, está fuera de lugar, causa confusión, te transporta a querer conseguir y alcanzar quimeras que no vas a poder conseguir nunca. Mira, cuando una persona, un niño, llega a los 12 años, se produce un cambio. Hablamos de unos 12 años aproximadamente, puede ser un poco antes, puede ser un poco después. Yo os he dicho que cada vez los niños dejan de ser niños antes, tristemente. Pero hay una edad así fijada científicamente que vamos a decir son 12 años, incluso en la Biblia se contempla, el judaísmo consideraba que un niño a partir de los 12 años ya se convertía en un hombre. Entonces, sabes que cuando uno llega a esa etapa en la que deja de ser niño y se convierte en adolescente o joven, sabes que eso es un proceso de duelo. Sí, porque la niñez muere y no siempre es fácil. Hay un conflicto interno en tener que asumir que ya no soy un niño y me he convertido en un adolescente. Se producen cambios que tienes que aceptar y no siempre es fácil. Yo me acuerdo cuando estaba en ese momento de dejar de ser un niño a convertirme en un adolescente. En mi caso fue algo complicado porque con 10 años me busqué un trabajo. Dije, me voy a buscar trabajo, y mis padres ni me hicieron caso, dijeron sí, por quitarme de encima, que estaban hablando de sus cosas. Y me busqué un trabajo de pastelero. Cuando salía del cole me iba a trabajar. Y claro, se me rompió también un poco ese proceso de dejar de ser niño a convertirme en un adolescente. Se forzó el cambio antes, ¿no? Y me acuerdo que a veces, pues, claro, yo ya tenía responsabilidades. Me sonaba el despertador y yo decía, tengo que irme a trabajar. Un domingo, un sábado, que todos los niños estaban durmiendo a esas horas y se levantaban y se ponían a jugar, pues yo me tenía que ir al trabajo. Y claro, eso me provocó, yo creo que me provocó conflictos internos. Por un lado, yo quería jugar, yo tenía mis cochecitos, tenía mis muñequitos, y recuerdo una vez estaba ahí jugando con mis cochecitos, y de pronto vi que algunos de los mayores en casa me vieron y sentí vergüenza y dije, ay, y disimulé, no me tienen que ver jugando a cochecitos. ¿Por qué? Si tienes 10 años, 11, eres un niño. No, pero ese cambio produce estrés en los adolescentes. Por eso se habla de un duelo, un proceso de duelo. Hay que morir a la niñez y hay que dar un paso adelante. Y este mundo todavía hace que eso sea más dramático, porque se deja de ser niño antes y un niño biológicamente sigue siendo niño, pero su forma de pensar, la manera en la que le tratan y la información basura que recibe le provoca ese cambio mucho antes. Un niño jamás tendría que visionar pornografía, ninguna persona, pero un niño menos. Y ahora resulta que cada vez con menos edad ya se establece una edad en la que se visiona pornografía por primera vez. ¿Tú sabes los estragos que eso provoca en la mente de un niño? No tienes ni idea.
Escúchate a los psicólogos y psiquiatras en los informes que tienen por internet hablando de eso, son devastadores. Después que vamos a preguntarnos por qué cada día aumentan las violaciones y la violencia sexual y por qué cada día hay más trastornos de este tipo y más confusión. Te lo vas a preguntar por qué. Los expertos realmente se preguntan por qué. El mundo es una basura, el mundo en el que estamos es una pura basura y se está cosechando lo que se siembra. Es así de sencillo, es así de simple. El adolescente además se encuentra con un problema y es que no está satisfecho con los cambios físicos que está observando en su cuerpo. La sociedad actual, el mundo moderno, coloca unos altos estándares de belleza que el joven tiene que cumplir sí o sí, porque si no se queda fuera de la aceptación de los demás. Y entonces en muchos casos intenta, y a veces sin éxito, conseguir una apariencia que satisfaga las expectativas sociales. Y entonces pues un gran lucro de este tiempo que no existía hace muchos años atrás son los gimnasios. Pregúntale a tu abuelo si él iba al gimnasio o conocía a alguien que fuera al gimnasio. Pregúntale a tu abuelo que tiene ya 90 años. ¿Te va a decir gimnasio? Bueno, igual nuestros abuelos ya han ido viendo sobre la marcha. Vamos a decir, alguno de nuestros abuelos que falleció hace 30 años, si levantase la cabeza y tú le dices, oye, ¿te vienes al gimnasio conmigo? Te diría, ¿qué es eso, el gimnasio? Ellos ya hacían gimnasio en el campo, trabajando y de sol a sol y comiendo lo justo. Pero la sociedad en la que estamos nos manipula y te dice, no, si no entras dentro de este estándar de belleza, no encajas, aquí no encajas. Entonces se produce el bullying y se produce una serie de menosprecios que causan muchos trastornos, y saber lidiar con esa presión social es muy complicado. Nuestros jóvenes lo tienen difícil. Estoy hablando ahora como padres cristianos, como creyentes. Algunos ya no son tan adolescentes y tan jóvenes y lidian todavía con esas cosas. Mira, una cosa es que tú quieras sentirte bien contigo mismo, que te preocupe tu salud física, que te esfuerces por hacer ejercicio físico, deporte, cosas así. No te obsesiones, nunca con esas cosas. Ahora te podría leer unos cuantos versículos sobre eso, pero no me voy a parar ahí. Tengo que avanzar un poco más porque se me va a ir el tiempo. Pero no le des al cuerpo más importancia del que tiene. Somos templos del Espíritu Santo y en esta serie y últimamente hemos hablado de estas cosas, así que no me voy a extender más ahí. Tienes que cuidar tu cuerpo, el descanso es súper importante, la alimentación es importante y tener una actividad física notable es importante. Pero escúchame bien, que nunca esas cosas te priven de lo esencial. Hoy el Señor, esta mañana, a mí me ha hablado, espero que a ti también. Pero me he tenido que volver a plantear que sí, Víctor, es verdad. Tienes que estar vigilando. Porque a veces mis puntos de vista son distintos a los puntos de vista de Dios. A veces mis tiempos son los míos y Dios dice, no, yo tengo un tiempo para cada cosa para ti. Y nos engañamos a nosotros mismos y nos tratamos de justificar y dejamos de hacer lo que Dios espera que hagamos y nos volvemos en pos de cosas que nos roban el tiempo y nos privan de lo esencial, de lo importante. El adolescente está descubriendo una nueva dimensión en su personalidad. Ahora él necesita un espacio personal. Siente la necesidad de ir tomando independencia. Hasta ese momento sus padres lo solucionaban todo. Cualquier problema él no tenía nada de qué preocuparse. Ahora él está asimilando que tiene identidad propia y tiene que enfrentar situaciones personales. Ahora empieza a guardar secretos. Ahora comienzan las primeras relaciones y por lo tanto también comenzarán los primeros fracasos amorosos. Y todo eso se puede convertir en una montaña inescalable.
Y claro, eso también lleva al adolescente a perder la idealización de los padres. Como he dicho, hasta ahora los padres se ocupaban de todo, pero ahora él se siente responsable y de pronto el mundo moderno en el que estamos, como le satura de información, ahora el adolescente cree que él es ya más listo que sus padres. Se olvida, o no es que se olvide, es que a lo mejor ni es consciente que la experiencia suma muchísimo más que toda la información que tú recojas. Porque una cosa es la información que tienes y otra cosa es haber vivido eso. Te aseguro, tengo 57 años y te aseguro que no es por todo lo que aprendí teóricamente, sino por todo lo que experimenté, que después vas encaminando tu vida en una dirección u otra. Pero claro, eso le produce mucha presión en esa nueva responsabilidad de que tengo que tomar mis decisiones, tengo que vivir mi independencia, y algunos se sienten presionados incluso en esa línea que fuerzan lo que no se tiene que forzar. Mira, nunca tienes que dejar de ser dependiente de tus mayores, de tus padres, de tus abuelos, de aquellas personas que te quieren, que forman parte de la familia. Se vende, mira, me acuerdo una vez en el colegio que con alguno de nuestros hijos pequeños cuando tenían 3 años, que les costaba a veces pues tener que ir a una excursión, tener que ir, y a veces como padres dices, mira, ¿sabes qué? Tiene 3 años, vamos poco a poco, no les metas tanta presión de que tienen que irse a una excursión y tienen que pasar todo un día fuera, de los padres nunca han estado tanto tiempo, vamos poco a poco, no cal que vayan a una excursión. Y ahí sale la profesora, es que tienen que aprender a ser independientes. Y tú dices a la profesora, ¿cómo qué? ¿De qué me estás hablando? 3 años tienen que aprender a ser independientes de los padres. La sociedad cada vez quiere llevar todo a un nivel más extraño, más trastornado, más ilógico. Y bueno, y una de las grandes tragedias que el adolescente enfrenta y no sabe manejar, ¿sabes cuál es? La incertidumbre respecto al futuro. Y esto es una de las causas que provoca más angustia en todas estas personas, en todas las personas, especialmente en los jóvenes. La incertidumbre respecto al futuro. Porque hasta este momento todos nosotros tuvimos la tendencia a visualizarnos en situaciones agradables, todos teníamos nuestras fantasías con grandes expectativas, y esto ocurre en nuestra mente, la mente del niño, del adolescente, del joven. Tú te imaginas y hasta sueñas y te visualizas, te montas tus películas mentales, eso lo hemos hecho todos, te ves como una grandísima estrella del deporte o de la canción o del cine, a cada uno lo que más le gusta, te imaginas casado con la más guapa o el más guapo y te imaginas una vida idílica viviendo en una casa impresionante con un coche de lujo y con todas las cosas maravillosas que uno puede concebir e imaginarse. Otros se imaginan que son superhéroes, aunque saben en el fondo que eso es ficticio, pero no, yo me lo imagino. Se identifican con sus héroes de ficción, del cine, de las teleseries, de todo esto, y vivimos ahí una fantasía, soñando que nuestra vida será maravillosa. Pero nos vamos haciendo mayores. ¿Y qué ocurre, hermanos? Los que ya tenéis unos años. Aquí hay una franja de edad muy variada entre los que veo que están conectados, los que han saludado por lo menos. Si os pudiese escuchar ahora, los más veteranos, los que estáis con media edad, los que todavía sois jóvenes, si me pudieseis escuchar, hablar y yo os pudiese escuchar, me gustaría escuchar vuestras historias, pero las metas que teníamos se van replanteando, nos vamos haciendo conscientes de que quizás puse unas metas muy altas, bájale a la meta, quita, vamos a rebajar un poco. Hay sueños que empezamos a olvidar, tenía unos sueños, pero ¿sabes qué? Empiezo a pensar que será inalcanzable mi sueño, voy a dejarlo un poco ahí aparcado, aumentan los fracasos, lo que yo pensaba no es como me imaginé, y ya no me voy a meter ni voy a hablar en que hubo una ruptura matrimonial, se produjo un divorcio,
hay un hijo que se fue de casa y ya no le habla a los padres. No me voy a los extremos más graves que existen, y muchos, y es muy triste. Hablo más dentro de una normalidad, aunque eso no es normal, pero vamos a hablar de una cierta normalidad. ¿Y qué ocurre? Poco a poco tienes que aprender a resignarte, te sientes muy decepcionado. Eras joven y el futuro se resultaba incierto, pero ahora que tienes una edad, el futuro sigue siendo incierto y resulta que no es lo que yo pensaba. Hay una canción que cantaba Antonio Machín. ¿Quién sabe quién era Antonio Machín? Yo sé que algunos de los que están conectados, porque alguna conversación he tenido ahí con alguien y yo he preguntado, ¿tú sabes Antonio Machín? Me dijo, no, ¿quién es ese? ¿Quién fue Antonio Machín? Dices, ¡hala, qué viejo! Hombre, sí, claro, Antonio Machín, estamos hablando de que triunfaba en el mundo de la canción en los años 40 a lo mejor, ¿no? Yo ni había nacido, pero bueno, la mayoría de gente saben quién fue Antonio Machín. Antonio Machín tenía una canción que se titulaba Amar y Vivir. Juan Vázquez sabe quién era, hombre, dice, a mi madre le encantaba, y Juan Bermudo. Los jóvenes están ya recordando a Antonio Machín. Pues a ver si os acordáis, había una canción que se titulaba Amar y Vivir, pero había una frase en la canción que decía lo que pudo haber sido y no fue. Bueno, es un bolero, a mí siempre me gustaron mucho los boleros, uno es romántico. Pero la letra de la canción decía, ¿por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no te he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, qué gran verdad. Algunas de estas canciones, no como ahora el reggaetón y estas cosas, tenían letras que tenían mensaje. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Fíjate, interesante, hay que aprender a querer y a vivir. Este tenía que haber sido creyente. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. Vaya, pues parece que este estaba concienciado de lo que yo estaba diciendo hoy en el estudio. Hay que reconocer, dice la letra, ¿no?, que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. Mis sueños, mis metas, mis ilusiones, todo se quedó ahí en una simple fantasía. Y dice la letra, no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Se vive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. Lo que pudo haber sido y no fue, decía la canción. Me suena a resignación, a tristeza. La música, los boleros, la gran mayoría de la música en la historia siempre hablan de esto, de los fracasos amorosos, y esa es una triste realidad. Dentro de tus sueños estaba, me casaré con mi príncipe azul, me casaré con mi princesa, la más bella, la más agradable, la más simpática, viviremos un idilio de amor, estaremos siempre juntos, felices por siempre. Así terminaban los cuentos que nuestros niños escuchaban, y se casaron y fueron felices. Algunos añadían y comieron perdices, porque claro, las perdices no se solían comer mucho, entonces era un alimento así como para casos de felicidad, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Pasa un año, 2 años, ¿dónde está mi príncipe, mi princesa? ¿Dónde está la persona ideal? Se te mezcla todo esto de lo que estábamos hablando en los jóvenes, te miras al espejo y te das cuenta de que el estándar de belleza que se establece ahí bien alto, los sex symbols que aparecen en el mundo digital, y tú te comparas y dices, hombre, es que yo nunca voy a ser como las chicas nunca voy a ser como esta. Por mucho que vaya al gimnasio, el careto no lo voy a cambiar, y las medidas, a ver, seamos sinceros, me cuestan. Siempre tengo en el armario un montón de ropa guardada que no me va, diciendo,
para cuando adelgace y pasan los años y no se consigue ese objetivo, y al final dice, mira, esta se puso en mi camino, parece que no es una mala persona. Hombre, no está mal, no es lo que yo imaginaba, pero ¿y te casas ahí? ¿Y después qué? Mira, la Biblia, cuando dice no os caséis con yugo desigual, ¿qué crees que está diciendo el Señor? ¿Tiene manías el Señor de estándares de belleza? No. El Señor sabe lo que necesitas y sabe que para caminar con una persona todos los días de tu vida y ser feliz, no tienes que fijarte en el estándar de belleza, en si es más guapo o más guapa, si tiene unas medidas o no las tiene. No te fijes en eso. Tienes que ver que vayáis en la misma dirección. Y claro, si somos cristianos, entendemos que es esencial que yo y mi pareja, los dos, tengamos al mismo Señor por Señor. Porque si yo tengo un Señor y tú tienes otro Señor, eso sí que va a ser un drama. No, ahora os podría hablar de los índices de divorcios, y ya que ni la gente se casa, se juntan porque saben que dentro de poco se van a separar, y la familia está desintegrándose, y los jóvenes que crecen y los adolescentes están recibiendo toda esa información. Pero deja que te hable de otras cosas. Déjame que te marque una gran diferencia. El mundo moderno es el que tú ya conoces. Tu vida está en este mundo, no podemos salirnos. Algunos añoramos los tiempos pasados donde no era todo tan complicado, era todo más sencillo, pero eso ya no va a volver, así que tenemos que asumir dónde estamos. Nuestra existencia es la que tenemos, y somos, como hemos estado estudiando, cuerpo, alma y espíritu. Si tú solo te quedas en tu cuerpo y tu alma, lo que eres, tu existencia, tu personalidad, las emociones, el corazón, tu físico, vas a ir como la gran mayoría, arrastrándote por este mundo intentando sobrevivir. Pero si tú has nacido de nuevo, si tú has creído de verdad en Jesucristo, entonces has recibido lo que te faltaba. Sin Dios estás incompleto. Aunque sea religioso, la religión no es suficiente. Conocer a Jesús de verdad te ofrece una experiencia de vida totalmente diferente. Entonces es cuando tú tienes que empezar a vivir la gran aventura espiritual. ¿Me dejas que te lea Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10? El ladrón no viene para hurtar, matar y destruir. Está hablando de las ovejas que tienen el pastor y que viene el ladrón a robar, y hay pastores asalariados, pero está el pastor que es dueño de las ovejas, y ese es Jesús. Por eso dice, yo, el buen pastor, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál era la preocupación del pastor? Que las ovejas sean las más felices del mundo. Va a desvivirse por ellas. Las va a llevar a los mejores pastos. Si el pastor sabe que estos pastos de aquí son buenos, pero es que un poco más allá hay unos que son excelentes, allí que las llevo. Y aquí hay una charca, un laguito que pueden beber, pero es que allí un poco más para allá hay un arroyo de agua cristalina, ahí llevo mis ovejas. O sea, el pastor va a cuidar a sus ovejas para que tengan la mejor vida. Y Cristo, hablando de nosotros, dijo, yo he venido para que tengan vida, pero no cualquier vida, para que la tengan en abundancia. ¿Y sabes en el griego la palabra abundante cuál es? Es la palabra perisón, que significa algo excesivo, lo más alto, más allá de la media, de una cantidad desbordante. O sea, cuando dijo, yo vengo para que tengan vida abundante, utilizó la palabra griega más impresionante para decir que tu vida no puede ser mediocre, no puede ser aceptable. No, Cristo ha venido para que tu vida, ya no solamente pensando en la eternidad, sino ahora ya, porque no tengo tiempo, pero ahí os podría mostrar que dice que ya vivimos nuestra eternidad, ya tenemos nuestra vida. Tienes que encontrar
el sentido a la vida por encima de lo que el mundo te dice que es. Tu vida no pertenece a este mundo. Ahora estás en el mundo con un propósito. La incertidumbre del futuro, esto ya no te tiene que afectar, porque para ti ya no hay incertidumbre. Tú sabes a dónde vas, aunque no conozcas los detalles, aunque todavía haya tantas cosas que son un misterio, pero sabes que estás en las manos de Dios y tienes que estar tranquilo. En Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor va a hacer en ti las cosas que ni te esperas, mucho más abundantemente de lo que tú podrías pedirle o entender. O sea, tú le puedes decir: Señor, yo quiero experimentar, yo quiero tener... No te obsesiones, el Señor te va a dar más de lo que tú te esperas. En esta vida, ¿qué quiere la gente? Casas lujosas, coches caros, cruceros por el mundo, viajes, dinero, y muchos basan su vida en eso. Necesitan siempre estar viajando, siempre estar soñando la casa que tengo no la quiero mejor, siempre ilusionándose, no es que necesito ese coche de lujo, siempre preocupados cómo puedo ganar más dinero. Esa es la gran mentira de este mundo. A mí me gusta viajar, me encanta, pero con el tiempo aprendí que viajar no es simplemente ir, ver monumentos y hacer fotografías, que eso es apasionante. Pero con el tiempo te das cuenta que al final eso tampoco te llena. Necesitas hacer más viajes, porque esto ya no me satisface, tengo que hacer más. ¿Sabes lo que descubrí con el tiempo? ¿Sabes lo fantástico del viaje? Es la gente con la que vas. Sin esa gente, el viaje al final se queda vacío. Me llevo un montón de fotografías y ahora sé la forma que tiene la Torre de Pisa y la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad, y he visto cosas impresionantes, pero ya está. Necesitaré seguir viajando y viendo cosas, y no siempre el dinero me dará para tanto. Pero lo realmente que hace especial un viaje, y la vida es un viaje, no te olvides, es con quien lo compartes, las personas que están a tu lado. Por eso siempre apreciaré y valoraré tantísimo si tengo la oportunidad de compartir un ratito contigo a quien amo. Eso no tiene precio. Eso es lo que marca la diferencia. Tu felicidad no vendrá de lo material. Nada de eso te va a llenar. Nada de lo que este mundo te ofrezca te va a hacer sentir mejor. Siempre necesitarás algo nuevo. Nunca será suficiente. Y la Biblia te lo explica y te lo dice. Y te lo dice gente que tiene mucha experiencia en eso. Por ejemplo, Salomón, Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 al 15. Escucha muy bien, un hombre con la más experiencia que te puedas imaginar en este tema que te estoy explicando. Él lo tuvo todo lo que tú puedas soñar, él ya lo tuvo. Pues mira lo que dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Cuánta sabiduría hay en estas palabras. Aquí me detendría ahora, no un estudio, no 3 o 4 estudios, pero no puedo. Pero espero que te quede reflexionando lo que el hombre con más experiencia del mundo en este tema tuvo. Jesús restaba importancia a lo material, a lo físico. En Mateo 6, 25, 32 decía: no os afanéis por qué comeréis o qué vestiréis, no os preocupéis por esas cosas. El espíritu es mucho más que eso, los caminos de mi Padre, de Dios, son mucho más que eso. En esto no tendréis felicidad, en lo que yo os ofrezco sí tendréis felicidad. A ver, mírame a los ojos. Os estoy mirando. Los que me podéis ver, si estás conduciendo o estás haciendo una actividad peligrosa, no me mires.
Si me tienes en la tele, si me tienes en el móvil, mírame a los ojos. Nos tenemos el uno al otro. Yo te amo. Hemos sido unidos por Cristo. Él hizo un milagro. Éramos desconocidos hace un tiempo, ni sabíamos el uno del otro. Yo no sabía que existías. No sabía ni a qué te dedicabas, ni cuáles eran tus manías, ni tus gustos. No sabía nada. Ahora sigo sin saber muchas cosas. Pero ahora nos conocemos, porque Dios nos puso en el mismo camino. Dice la Biblia que somos parte del mismo cuerpo. Hay algo íntimo, especial, que nos ha unido. El amor ágape de Dios. Ahora puedo decirte te amo. Y tenemos una vida por delante para poder compartir juntos momentos de los que podemos escoger disfrutar, situaciones en las que podemos compartir, lágrimas que derramar juntos. Lo mejor de ser creyente, de ser cristiano, es que ya no estás solo. Lo mejor de haber conocido a Cristo es que sabes que Él estará contigo siempre, pero que Él te ha puesto en la familia de la fe. Él ha puesto a hermanos a tu lado que ahora te aman más que a sus propias vidas y que estarán dispuestos a hacer lo que haga falta por ti. De eso estamos hablando los martes. Ese amor en el que tenemos que crecer, aumentar, alcanzar, ese amor en el que Dios nos ha dado. Hay momentos tan especiales que el Señor nos permite tener cuando adoramos juntos a Dios, por ejemplo. Dios quita importancia a todo lo material y nos ha puesto en una vida nueva. Ahora podemos decir, vamos a vivir nuestra vida de forma apasionante. Ahora la vida puede ser apasionante. Me voy a despedir leyéndote un texto en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué cosas te faltan? No pienses en una casa más lujosa, en un coche más lujoso, en más dinero. No pienses en eso. Salomón te acaba de decir que nunca te saciarás de tener esas cosas, jamás alcanzarás la felicidad en todo eso. Haz todos los viajes que quieras, consigue todos los retos que te plantees en esta vida, quizás tengas suerte entre comillas y te conviertas en una persona rica y poderosa y puedas disfrutar de muchos lujos. Entonces te pasará como Salomón, dirás, vaya, y ahora que tengo todo esto me doy cuenta que esto es pura vanidad, basura, porquería. He desperdiciado mi vida y he dejado de vivir las cosas intensas, apasionantes. Que no te pase como Antonio Machín, lo que pudo haber sido no fue, lamentándote de una vida. Aprovecha lo que Dios te da y quizás sean cosas sencillas, pero cosas sencillas que marcan la diferencia y provocan la felicidad en tu vida. Bueno, mira, te he leído el 19, pero mira el 11 y el 12. No lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé, nota que dice sé, he aprendido, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, Pablo era feliz y tenía un gozo inefable y no dependía de lo que tenía o no tenía. Tenía a Cristo, lo tenía todo. Tienes a Cristo, tienes a ese hermano que te ama, refúgiate en eso. Es un buen consejo, no es mío, es del Señor, está en su palabra. Tómalo o déjalo. La relación con Dios pasa por la relación con tus hermanos. Ya vamos a hablar más de todo eso, pero tengo que terminar, que mira, se me ha hecho el tiempo. En mi reloj dice que llevamos 1 hora y 2 minutos de estudio y son las 22:07 de la noche. Así que mis queridos hermanos, nos despedimos, que Dios os bendiga. Recibe un abrazo mío así bien apretado de mi parte y a algunos ni nos hemos visto, otros sí, ya nos conocemos. Pero en cualquier caso, sabes que cuentas conmigo para todo. Te amo. Vamos juntos
en esta vida apasionante que tenemos por delante. Amén. No estoy fantaseando, estoy hablando de lo que la Biblia nos dice. Mañana, lunes, si Dios lo permite, 9 de la noche, a ver qué es lo que Dios tendrá que decirnos. Espero verte. Un abrazo y hasta mañana.